¿Cómo están, queridos telespectadores? Aquí estamos nuevamente junto a ustedes en una nueva edición de su programa Verdadera Justicia, aquí desde GB Latam TV. Les pedimos siempre que se suscriban al canal GB Latam TV y que pinchen la campanita para que les avisemos cuando suba un nuevo video a la plataforma. Estoy, como siempre, junto a nuestro querido amigo, el investigador Jorge Costa, que nos acompaña desde Buenos Aires. Hola, Claudio. ¿Cómo está, Hola Jorge? a todos los oyentes en un nuevo programa de Verdadera Justicia. Así es. Como es habitual en el programa, vamos a hablar de importantes enseñanzas y mensajes espirituales del estigmatizado Giorgio Bongiovanni, pero no podemos omitir noticias, eventos y sucesos relevantes que afectan el devenir de este tiempo, que es el fin de los tiempos. Adelante, Jorge. Así es, Claudio. Vamos a comenzar el programa con la muerte por inanición, por hambruna en la Franja de Gaza. Vamos a ir con algunas declaraciones que nos llevaron al día de hoy. La relatora especial de la ONU nos dice: mi generación fue educada para creer que el nazismo era el mayor mal, y lo fue. Hoy, un Estado, Israel, que mata de hambre a millones y mata a niños por deporte, protegido tanto por democracias como por dictaduras, representa el nuevo abismo de la crueldad. Reiteramos, relatora especial de la ONU, Francesca Albanese, nos introduce, la relatora especial de la ONU, en lo que vamos a leer a continuación. Noticia fechada el 19 de julio del 2014, 9, 10, 11 años después, se vive en Gaza lo que esta diputada que vemos en pantalla nos dijo. Diputada israelí propone asesinar a las mujeres palestinas que den a luz a serpientes. La diputada Ayelet Shaked, del Partido Radical Israelí Hogar Judío, pidió asesinar a las madres de los mártires palestinos que dan a luz a pequeñas serpientes. Tienen que morir y sus casas deben ser demolidas. Son nuestros enemigos y nuestras manos deberían estar manchadas de su sangre, dijo la diputada, reitero, artículo del diario argentino Página 12, el 19 de julio del 2014. Hogar Judío es un partido ultraderechista religioso sionista. Cuando esta diputada nos dijo en 2014, sus casas deben ser demolidas, ¿no lo vemos hoy, acaso, con el bombardeo constante de Israel hacia la Franja de Gaza? Clarísimo que lo que dijo esta diputada lo vivimos hoy. Vamos con la siguiente noticia de ayer, 25 del 7 del 2025. El ministro israelí de Patrimonio,
Amichan Eliyahu afirmó este jueves, reitero, noticia fechada el jueves, que Israel está avanzando a toda velocidad para arrasar la franja de Gaza y que esta franja debe ser totalmente judía, informó el periódico The Times de Israel. En declaraciones a la emisora Kol Baraba, Eliyahu señaló: gracias a Dios estamos erradicando este mal, referentemente a los palestinos. Estamos expulsando a esta población que ha sido educada en mi lucha. Mi lucha es el libro de Hitler. El ministro, miembro del partido ultraderechista, Osma Yehudit, sostuvo que toda la franja de Gaza será judía. El Ayú también negó las denuncias que en Gaza se está sufriendo una hambruna, calificando esas afirmaciones como parte de una campaña contra Israel. No hay hambre en Gaza, declaró, pero no tenemos por qué preocuparnos por el hambre en la franja de Gaza. Que el mundo se preocupe de ello. Esto, reiteramos, fue declarado por este ministro de Patrimonio israelí, Amichan Eliyahu, el jueves pasado. Ahora, Claudio oyentes, vamos a contradecir totalmente estas declaraciones de este ministro. Vamos con el primer video sobre la franja de Gaza, que nos dice que los 400 puntos gestionados por la ONU en la franja de Gaza para distribuir comida fueron reemplazados por una fundación llamada de ayuda humanitaria, que es operada por gente armada a las órdenes de Israel y Estados Unidos, donde de esos puestos se dispara y asesina a los palestinos que van a buscar comida. Vamos con el informe, Claudio, y desmentimos a este ministro israelí. Más vamos a analizar con Manuel Castro una carta firmada por 25 países aproximadamente, donde le piden a Israel que detenga sus operaciones militares en la Franja de Gaza. Y en ese comunicado también hablan de la Fundación Humanitaria de Gaza. ¿Qué es esta fundación? Es una fundación que cuenta con el respaldo de Estados Unidos y de Israel y que se encarga de distribuir alimentos, comida, objetos necesarios en la Franja de Gaza. Y muchas veces esos puntos de distribución fueron atacados, acabando con la vida de muchos civiles. Por esto hay muchas críticas por parte de la comunidad internacional con respecto al accionar de esta fundación. Gobiernos, organismos multilaterales, organizaciones humanitarias advierten que el esquema, diseñado por empresarios y reservistas israelíes tras semanas de bloqueo, porque comenzó a operar hace unos meses esta fundación después de semanas de bloqueo, ha reemplazado los 400 puntos gestionados por la ONU por apenas 4 centros fuertemente militarizados. La reducción de la asistencia y el descontrol logístico han provocado avalanchas, porque imagínense, son muchas personas que buscan algo para comer en muy pocos lugares, la cuenta es básica. Disparos y también han generado muertes, sobre todo muertes civiles. Según datos locales, cientos de personas han fallecido desde el inicio del nuevo programa. El ejército israelí reconoce haber abierto fuego en medio del caos, aunque niega las cifras difundidas por los gazatíes. Un grupo de 25 países, como recién lo anticipaba yo, emitió un comunicado hablando sobre el fin inmediato de la guerra, pidiéndole al gobierno de Netanyahu que detenga de una vez por todas las operaciones militares y condena con firmeza el modelo actual de distribución de ayuda humanitaria respaldado por Israel y por Estados Unidos. Todo esto lo analizamos en segundos nada más. Como
recordemos, Claudio, oyentes, lo que dijo la diputada en el 2014, diputada Ayelet Jaquet: sus casas deben ser demolidas, vimos las imágenes, cómo está Gaza hoy. Y reiteramos, con los informes que seguirán, desmentimos al ministro israelí que dijo no hay hambre en Gaza. ¿Agregás algo, Claudio? Si no, pasamos al segundo informe. No, yo solamente me quedo con lo que dijo esa extraordinaria mujer, la relatora italiana Francesca Albanese, que habla 5 idiomas, una luchadora incansable, que dijo que hemos batido el récord de crueldad de alguna manera, porque hemos cambiado el abismo de la crueldad y de la maldad extrema. Antes pensábamos que el nazismo era lo peor, pero esto es mucho peor que el nazismo. Eso nomás quería agregar. Claudio, antes de poner el informe, le pedimos a todo el oyente y al que ve el programa prestar atención cómo las niñas y los niños palestinos rasgan las ollas vacías buscando sacar lo que quedó pegado en las ollas para comer. Si no se conmueve la humanidad con estas imágenes, han perdido su alma esta humanidad. Adelante, Claudio. Estaba pensando en la cantidad de organizaciones humanitarias internacionales que se están sumando a distintos países reclamando por la situación de hambruna en la Franja de Gaza. Hoy creo que es la primera vez de manera tan contundente que la Organización Mundial de la Salud habla de hambruna masiva en la Franja de Gaza. Vamos a escuchar también, por supuesto, al vocero del gobierno israelí, testimonios. Hay muchísimos temas para compartir, no solamente ¿no?, que tiene que ver con lo que está pasando en la Franja de Gaza, con una situación humanitaria ya desesperante. Hay pocas agencias de periodistas internacionales, como por ejemplo una que está adherida junto a Canal 26, que es la agencia francesa de noticias, con periodistas en el terreno. Y hoy la agencia francesa decía que sus periodistas tampoco ya están con alimentos y que les es muy difícil trabajar. Dicho sea de paso, en la Franja de Gaza murieron o fueron asesinados más de 200 reporteros. Es uno de los conflictos que más vidas le ha costado a quienes tratan de cubrir y demostrar lo que pasa en el lugar. Pero la OMS, también Médicos Sin Fronteras, fueron algunas de las organizaciones, junto también con las Naciones Unidas, que están hablando sobre la hambruna masiva ya a esta hora en la Franja de Gaza y cada vez más muertos como consecuencia de no alimentarse. Gaza está sufriendo una hambruna masiva provocada por el hombre debido al bloqueo a la ayuda. Esto lo afirmó el jefe de la Organización Mundial de la Salud. Las reservas de alimento de Gaza se han agotado desde que Israel cortó todos los suministros al territorio en marzo y luego levantó el bloqueo en mayo, pero con restricciones que, según argumentó Israel, son necesarias para evitar que la ayuda se desvíe jamás. The 2.1 million people trapped in the war zone that is Gaza are facing yet another killer on top of bombs and bullets, starvation. We're now witnessing a deadly surge in malnutrition-related deaths. Since July 17th, severe acute malnutrition centers are full without sufficient supplies for emergency feeding. In 2025, WHO has documented 21 deaths related to malnutrition of children under 5 years old. Rates of global acute malnutrition exceed 10%, and over 20% of pregnant and breastfeeding women that have been screened are malnourished, often severely. Como resultado, las agencias de ayuda internacional sostienen que solo una pequeña parte de lo que se necesita está llegando actualmente a la gente de Gaza. Israel afirma su compromiso de permitir la entrada de ayuda, pero debe controlarla para evitar que sea desviada, según ellos, hacia Hamás.
El gobierno de Netanyahu sostiene haber permitido la entrada de suficientes alimentos a Gaza durante la guerra y culpa a los terroristas de Hamás del sufrimiento de los más de 2 millones de habitantes de la Franja de Gaza. As you know, mass starvation means starvation of a large proportion of a population. And a large proportion of a population of Gaza is starving. I don't know what you would call it other than mass starvation. And it's man-made. And that's very clear. And this is because of blockade. And I have said it in my statement, more than 80 days of blockade straight. And then, of course, there is opening now, but it's not enough. It's just a trickle. And people are starving. La Organización Mundial de la Salud sostuvo que el aumento mortal de la desnutrición causó la muerte de al menos 21 niños reportados a la agencia en el año 2025, pero enfatizó que esas cifras probablemente sean la punta de un iceberg. Su secretario general dijo que las Naciones Unidas y sus socios humanitarios no pudieron entregar ningún alimento durante casi 80 días entre marzo y mayo y que la reanudación de las entregas aún era insuficiente. Alrededor del 10% de las personas examinadas padecen desnutrición grave o moderada y hasta el 20% de las mujeres embarazadas. Al mismo tiempo que la Organización Mundial de la Salud daba su reporte, un representante de la organización médica Médicos Sin Fronteras sostuvo que la situación en Gaza está en un punto de inflexión, ya que el hambre y la desnutrición están muy extendidas en el territorio. We're at the tipping point. The population has been absolutely amazingly coping with that situation, knowing that now 100% of the population is in need on top of all the rest of the need of mental health support. But we can see that the resilience that we have seen since the beginning of the offensive is now they're giving up. They're really giving up. There's nothing. They cannot feed their children. They see their children dying and getting sick every day. And we can see that, like, among our own staff today who cannot have access to food because there is no food. All the facilities are overwhelmed with the number of patients, and we can barely coping, considering on top of that the staff is exhausted and the limits that we have in terms of supplies in Gaza at the moment, because almost nothing is entering. It's really a drop in the ocean compared to the needs of the health needs of the population today. En una habitación del Hospital Nasser, en Khan Yunis, al sur de Gaza, una niña palestina de 11 meses yace boca arriba. Su frágil cuerpo es una cruda ilustración del devastador impacto de la desnutrición. Su madre, Sela, la sostiene de la cabeza. Para ella y su hija, los discursos como la comida llegan tarde. طلعونا بعين الرحمة يجيبونا أكل ناكل حاجة يطلعونا فيها يعني حرام هيك خلوا المعابر تفتح يحلونا بس بكفي مجاعة بكفي. Qué terrible, realmente terrible. Todo esto por los intereses de unos pocos. Hacen sufrir a gente inocente. Encuentro realmente inaceptable, inaudito, aberrante y repugnante. Adelante, Jorge. Esto no es una guerra, como hablan los informes. Esto es un genocidio por bombardeo, por balas o por inanición, por hambruna. Recordamos una vez más, nosotros estamos en estos momentos viviendo las profecías de Jesucristo. Guerras, rumores de guerra, hambruna, pestilencia y terremoto. Rumores de guerra lo vemos a cada rato con los informes que damos en los programas y que daremos a continuación. Y la hambruna la acabamos de ver. Vamos con un nuevo informe sobre la hambruna en Gaza, Claudio, del diario El País de España.
إيش بدي أعمل؟ لا طعام، لا خبز، لا أكل، لا شرب، لا رز، لا سكر، لا سيرج، لا شيء، لا برغل، ولا شيء من أنواع الطعام بيتوفر لدينا نهائي. يعني الآن المجاعة والتجويع يضرب قطاع غزة بشكل كبير. الفئة الأكثر هشاشة الذين يصابوا بسوء التغذية ويؤثر على حياتهم هم من الأطفال ومن المرضى ومن كبار السن. إن 5 أيام إحنا ما كناش، إحنا عايشين في ظلم، عايشين في ظلم كبير، إحنا عايشين في مجاعة كبيرة. المجاعة قتلت الناس والمسافة اللي إحنا قاعدين بنمشيها كتير 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 بعيدة. أنا مش قادرة أكل، أنا عندي 3 مرضى، مش قادرة أخذهم، مش قادرة أخذ جوزي على المستشفى يغسل كلى. ليش تعملوا هيك فينا؟ الإصابات. وصلتنا اليوم طفل يوسف الصفدي عمره 40 يوم، تم تشخيصه في مستشفى أصدقاء المريض بسوء التغذية، وكانت له سبب الوفاة، يعني نتيجة الوفاة كانت أنه يظهر عليه خارجيا أعراض اللي هو الجفاف والجوع الشديدين، وهذه الإصابات أو هذه الحالات ارتفعت وزادت وتيرتها في الأيام الأخيرة. Following intensified hostilities in Deir al-Balah after the latest evacuation order issued by Israeli military, the WHO staff residence was attacked 3 times yesterday. Staff and their families, including children, were exposed to grave danger and traumatized after airstrikes caused fire and significant damage. Sin comentario. Queda clarísimo el exterminio de la población de Gaza y, como reiteramos, dijo este ministro de Patrimonio, Amichan Aleyahu, toda Gaza será judía. Parece que esa es la idea. Claudio, pasamos al último informe, siempre reiterando que estamos bajo las profecías de Jesucristo. El final es cuando Jerusalén esté cercada o rodeada de ejército. En Lucas 21 advierte un ministro iraní. Adelante. Durante esta semana, el foco de atención de todo el planeta está ubicado en Turquía. ¿Por qué? Porque hoy comenzaron las negociaciones entre Rusia y Ucrania por un alto el fuego, y porque el viernes habrá negociaciones entre Irán y varios gobiernos por un nuevo pacto nuclear. En la antesala de esas reuniones del viernes, el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, declaró que su país está totalmente preparado para una nueva guerra con Israel y que no detendrá su programa de enriquecimiento de uranio, incluso tras los bombardeos estadounidenses e israelíes contra instalaciones nucleares iraníes el mes pasado. En una entrevista calificó como una ilusión las afirmaciones de Washington sobre la destrucción del programa nuclear de Irán y aseguró que las capacidades nucleares de Irán residen en la mente de sus científicos, no en las instalaciones. Ustedes recordarán que cuando Estados Unidos atacó instalaciones nucleares de Irán, había informes de inteligencia de Estados Unidos que decían que no habían sido destruidas esas instalaciones nucleares, o por lo menos no del todo, y que el programa nuclear no se había eliminado, se había retrasado unos meses. Bueno, el presidente iraní sostiene eso. También expresó su escepticismo sobre la continuidad del alto el fuego alcanzado el 24 de junio tras una guerra de 12 días que dejó más de 1000 muertos en Irán y al menos 28 en Israel. Israel nos ha golpeado, pero nosotros también lo hemos golpeado en sus profundidades. Ocultan sus pérdidas, afirmó Pezeshkian, quien también confirmó que fue víctima de un intento de asesinato durante una reunión del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, en lo que describió como un intento israelí de sumir al país en el caos. No era un ministro, era el mismo presidente de Irán, advirtiendo que en cualquier momento continuará
la guerra entre Irán-Israel, Israel-Irán. ¿Necesitas agregar algo? Si no, vamos con 3 noticias y terminamos esta parte del programa referido a Gaza y a las guerras en el mundo. No, siguen, adelante. Bien. Noticia fechada el 24 de julio del 2025. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles pasado que llegó a un nuevo acuerdo con la Unión Europea, mediante el cual el bloque, o sea, la OTAN, y el bloque comunitario, pagará los costos de todo el aumento enviado a Europa, de todo el armamento enviado a Europa, y luego se encargará de su distribución, resaltando que gran parte de esos equipos están destinados a Ucrania. Dijo Donald Trump, pagarán a Estados Unidos, la Unión Europea pagará a Estados Unidos el 100% del costo de todo el equipo militar. Lo llevarán a la Unión Europea y luego los distribuirá. Y gran parte de todo irá a Ucrania, declaró el mandatario estadounidense durante su intervención en el foro sobre inteligencia artificial celebrado en Washington. Según afirmó, el acuerdo de los líderes europeos de aumentar su gasto en defensa, o sea, en lo militar, del 2% al 5% de su PBI, marca una diferencia de billones de dólares que ahora se gastarán en las compañías de armas de Estados Unidos. Francamente, dijo Donald Trump, así debería haber sido siempre. Desde hace 3 años, remarcó Donald Trump. Y anteriormente Donald Trump había declarado que seguirán enviando sistemas de defensas antiaéreas Patriot a Ucrania, pero que las facturas las pagará Europa. Como vemos en esta noticia, sigue la industria de la muerte, de las armas, en auge. Es muy peligroso que se siga mandando misiles de largo alcance a Ucrania porque los usará contra territorio ruso. Hay mucha preocupación por eso, porque Rusia se verá amenazada y podría usar armas nucleares. Acá, como vemos, es todo cuestión de dinero, dice Donald Trump. La diferencia de billones de dólares que se gastarán en las industrias armamentistas de Estados Unidos. Segunda noticia, fechada el 22 de julio de 2025. Rusia no considera necesario celebrar una cumbre entre los llamados 5 nucleares, potencias nucleares permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, que son Rusia, China, Estados Unidos, Francia y Reino Unido. Pese a la política hostil de Occidente, afirmó el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. A día de hoy no hay motivos evidentes para celebrar dicha cumbre, dijo el vocero a los periodistas, quienes, los periodistas, le recordaron que el presidente ruso Vladimir Putin había hecho esta propuesta hace varios años. Y Peskov les respondió que Rusia ve una tendencia a la escalada de tensiones y a la militarización, incluida la nuclear, por parte de algunos países de Occidente. Estas declaraciones, las de Peskov, se produjeron después que el portal UK Defense Journal informara el domingo pasado, el 20/7 de 2025, citando a sus fuentes, que Estados Unidos desplegó armas nucleares en territorio británico
por primera vez en 17 años. De acuerdo con la información, Estados Unidos trasladó la semana pasada varias bombas termonucleares de gravedad B-6112 desde la base aérea de Kirtland en Nueva México, Estados Unidos, hasta la base de la Real Fuerza Aérea en Lakenheath, situada a unos 105 kilómetros de Londres. Como vemos, Claudio, oyentes, las dos bestias del Apocalipsis, capítulo 13, estrechan lazos. La bestia que sale del mar en capítulo 13 del Apocalipsis es Estados Unidos. El dragón que nombra en ese capítulo es Inglaterra. Mucha preocupación, reiteramos, en Rusia por estos movimientos nucleares. Y más aún con esta noticia y última que vamos a dar, fechada el 20 de julio del 2025. Militares del ejército de Moldavia participarán en ejercicios multinacionales titulados Agile Spirit 2025 que se celebrarán del 23 de julio del 2025 al 7 de agosto del 2025 en Georgia. Y en él también tomarán parte países de la OTAN, informó su Ministerio de Defensa. Oficiales, sargentos y soldados moldavos interactuarán con soldados de Rumania, Bulgaria, Estados Unidos, Polonia, Lituania, Georgia y otros países participantes. Moscú, o sea Rusia, siempre ha calificado de provocación los ejercicios que la OTAN celebra cerca de sus fronteras y ha denunciado que aumentan el riesgo de incidentes militares y que considera la continua expansión de la OTAN hacia el este, o sea, hacia Rusia, como una grave amenaza a su seguridad nacional. Reiteramos, los ejercicios están en curso en el país de Georgia, frontera con Rusia. Hay mucho, pero mucho peligro de una confrontación nuclear. Como decimos siempre, pareciera que esta humanidad o la élite que maneja esta humanidad nos llevará a una tercera guerra mundial. Creemos que será nuclear. Claudio. Sí. Muy importante cómo se está generando otro foco de tensión. Ahí en Moldavia, que está entre Ucrania y Rusia, en un sector ahí al lado entre Ucrania y Rumania. Y entonces ahí está Transnistria también, que es un enclave que tiene ahí Rusia con armamento, y Moldavia y Transnistria chocan. Entonces ahí con toda seguridad se va a producir una mini Ucrania nueva, un nuevo foco de conflicto, para continuar con estos rumores de guerra. Adelante, Jorge. Se abrió en estos días un nuevo foco de conflicto, guerra, rumores de guerra entre Camboya y Filipinas, ¿verdad? Así es. Tailandia. Bien, Tailandia y Camboya. Bien, pasamos a la parte espiritual. Nación contra nación, dice la escritura. Correcto, es lo que vivimos hoy. Sí. Guerra, rumores de guerra, nación contra nación. Pasamos a la parte espiritual. Vamos con dos mensajes del gran signo aparecido tanto entre las nubes, tanto en el mismo sol, el número 7. Recordamos que 7 es el número del Padre, 7 son las dimensiones, 7 deberían ser las reencarnaciones de cada espíritu, y 7 es el número que sufre
o que nos indica el martirio de Jesucristo. Cuando le pegaron los 33 latigazos, cayó 4 veces. Siempre se levantó porque siempre pensó en ir a la cruz por sus amigos y todos los que creyeran en él. Y cuando, ayudado por el cirineo, lleva el madero esos 600 metros hacia el Gólgota, cae 3 veces. 4 cuando le pegan los latigazos. 3 cuando lleva el madero al Gólgota, el número 7, que vamos a ver a continuación en los mensajes que han llegado. Primer mensaje. El 7º ángel, la 7ª trompeta, 2 de septiembre del 2025, 2 de septiembre del 2022. El septenario tiempo de Dios. Del cielo a la tierra. Atención. Año tras año, mes tras mes, día tras día, son el tiempo de los acontecimientos de Dios en la tierra. El ángel del Apocalipsis toca la 7ª trompeta que anuncia la justicia de Dios. Estad atentos, hermanas y hermanos. Estad unidos, reunidos alrededor del cáliz de la comunión crística viviente que está entre vosotros. Debéis ser testigos de la obra de los justos con fuerza, valentía y fe. Yo, Adoniesis, estaré con vosotros hasta el último día, el día de la aparición en la tierra de Cristo Jesús con poder y gloria. No debéis soltar las manos del arado. La tierra prometida se acerca cada vez más y pronto vuestro peregrinaje por el desierto planeta Tierra llegará a su fin. El enemigo tratará de seducir vuestros corazones y vuestras mentes para alejarnos de Cristo. Tratará a toda costa y con falsos testimonios de convencerlos que la obra es inútil y perjudicial para vuestro futuro. ¿Qué futuro? Mirad siempre los frutos de mi mensajero, el escribiente, y nunca daréis pasos en falso. Les digo solamente, quien permanezca, permanecerá firme en la fe. Él y su descendencia y todos aquellos que ama participarán en las salas de las bodas del Cordero, donde Cristo celebrará la cena de las cenizas, en la cual el ojo de vuestro espíritu descubrirá un universo infinito en el cual lo divino es omnipresente y la materia es eterna y en perpetua mutación. Estad atentos, estad atentos. Yo, el inmortal, estaré con vosotros hasta el último día. Paz, vuestro Adoniesis, a través del escribiente Giorgio Bongiovanni, firmado 3 de julio del 2025. Luego de este mensaje, apareció un nuevo signo en el cielo, esta vez en el sol. Si tenemos la foto ahí, ahí está. El signo del Padre. Diálogo con Adoniesis. Soy Adoniesis, escuchadme. Mi lenguaje se manifiesta de 1000 maneras y de 1000 formas. Una de ellas es la expresión de la naturaleza. A través de ella manifiesto los signos que expresan mi voluntad, la obra de Cristo en la tierra, las indicaciones y las directivas que ofrezco a la confraternidad de Juan a través de la palabra del escribiente. Observad este signo en el cielo, el número 7, que anuncia los acontecimientos que se manifestarán en los próximos 7 años de vuestro tiempo. La crisis en Medio Oriente, las amenazas atómicas, la carrera armamentística nuclear ya no se utilizan como elemento disuasorio entre las distintas naciones en conflicto, como ocurría en el siglo pasado, sino con la intención de un posible uso real. Se refiere al uso de armas nucleares. Esta es la diferencia fundamental entre el ayer y el hoy. Por esta razón,
varios países como Irán, Pakistán, India y Corea del Norte están construyendo sus propios arsenales nucleares en un intento de competir con las potencias que ya poseen dichas armas como Estados Unidos, Israel, Rusia, etc. También Reino Unido y Francia, que hace tiempo disponen de armamento nuclear. Estos países han firmado una alianza destinada al uso conjunto de dichas armas. ¿Pero contra quién? Si no es contra Rusia y China. La situación, por lo tanto, es gravísima. Dice Adoniesis, he sido generosos al conceder un plazo de 7 años, pero les advierto que si continuáis por este camino, en muy poco tiempo se autodestruirán y nos veremos obligados a salvar lo salvable. A mis hijos fieles les digo, seguid adelante con fuerza, valentía y fe. Yo estoy siempre con vosotros hasta el último día. Paz. Vuestro Doriesis, a través del escribiente Giorgio Bongiovanni, firmado 15 de julio del 2025. Claudio. Sí, un mensaje, pero tremendamente impactante, diría yo, porque marca un periodo, los 7 años de tribulación, no solo en las nubes, sino que en el sol. ¿Quién puede dudar? ¿Cómo es posible hacer un mensaje en el sol? Eso habla de que es un mensaje divino para el que quiere ver, porque el que no quiere ver nunca va a ver nada. Pero habla de un periodo de tribulación que es el periodo descrito en las Escrituras y que evidentemente ahí ocurrirá todo, salvo el retorno de Cristo, que probablemente será a continuación de eso. No quiere decir al día siguiente, pero a continuación de eso. Entonces, es un mensaje contundente, concreto, que habla con mucha claridad de lo que viene para nosotros como humanidad. Adelante, Jorge. Habíamos dicho en el programa anterior que leímos uno de los mensajes que averiguaríamos quién tomó la foto en las nubes del 7. La señora Jessica, que pertenece al grupo espiritual de Giorgio Bongiovanni, estando en Italia, camino a la ciudad de Firenze. Vamos con un corto de Giorgio. Claudio, lo explicamos un poquito antes para la atención y comprensión de todo lo que ve el programa. Es una cuestión de fe. Entrevista de Pier Giorgio Caria a Giorgio Bongiovanni en estos días, decía una enseñanza de fe. Jesucristo caminando sobre las aguas, cuando Pedro lo ve, pide hacer lo mismo. Se le concede a Pedro caminar sobre las aguas, pero pierde la fe, le entra el miedo y se hunde. Esto es en el contexto después que Jesucristo multiplica los panes y los peces, luego de dar de comer a la multitud, los apóstoles suben a una barca para irse a otra ciudad y en esa barca ven llegar lo que ellos llaman un fantasma. Tuvieron miedo porque el que caminaba por las aguas era Cristo, no Jesús. Al acercarse a la barca, ahí se materializa el cuerpo de Jesús. ¿Lo vemos, Claudio? Vamos con el video. Le acque subito dopo la moltiplicazione, la prima moltiplicazione. Quindi Gesù subito dopo obbliga i suoi discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, mentre egli avrebbe congedato la gente. Dopo aver congedato la folla si ritirò in disparte sul monte a pregare. Domanda Giorgio, ma perché Gesù deve pregare? È Dio a chi prega se stesso? Spieghi che significa questo, che Gesù si ritira, prega. E Gesù si ritirava per parlare con i suoi fratelli celesti,
per viaggiare, per andare anche in altri posti che non potevano arrivare a lui. Presumo allora Scompariva. È lo stesso significato che quando dice si ritirò sulla montagna, e ci va a fare sulla montagna? Perché? Quante volte hai sentito dire Eugenio che si ritirava in montagna? Anche perché la montagna è un simbolo iniziatico importantissimo. Si ritirava per avere colloqui con i geni solari o con Adoniesi stesso. Quella è la preghiera. Poi lui insegna a noi come pregare, Padre nostro, che a noi serve. A lui che serve? A niente. Vale ancora oggi questo? Oggi che conosciamo Adoniesi. Padre nostro che sei nei cieli, certo che vale. Noi dobbiamo pregare. Quindi gli apostoli vanno avanti con la barca e di sera Gesù rimane da solo perché la folla era tutta andata via. Nel frattempo la barca era già abbastanza lontana da terra ed era sbattuta dalle onde perché il vento era contrario. Ma alla quarta vigilia della notte Gesù andò verso di loro camminando sul mare e i discepoli vedendolo camminare sul mare si turbarono e dissero: è un fantasma. Se la sono fatta sotto. Beh, tu l'hai visto poi venire dal mare, ma eri già preparato perché... Certo, era luce. L'hanno scambiato per fantasma perché non era Gesù, era un corpo di luce. Poi, man mano che si avvicinava, si è materializzato. Si è fatto vedere meglio. Ma da lontano vedevano un fantasma. Siccome avevano paura terribile dei fantasmi gli apostoli, perché... Superstiziosi e anche entità negative, no? Cosa vuoi sapere di questo particolare? No, mi stupiva il fatto che si sono spaventati, ecco, questo è il motivo. Però c'è un insegnamento quando Pietro gli va incontro. Certo, finisco. E dalla paura gridarono, ma subito Gesù parlò loro e disse: coraggio, sono io, non abbiate paura. Pietro gli rispose: Signore, se sei tu, comandami di venire da te sull'acqua. Ed egli disse: vieni. E Pietro, sceso dalla barca, camminò sull'acqua e andò verso Gesù. Ma vedendo il vento ebbe paura e cominciando ad affondare gridò: Signore, salvami. Subito Gesù stese la mano, lo afferrò e gli disse: uomo di poca fede, perché hai dubitato? E quando furono saliti sulla barca, il vento si calmò. Allora quelli che erano nella barca lo adorarono dicendo: veramente tu sei il figlio di Dio. Perché Pietro riesce a camminare sulle acque? Sono intervenuti i fratelli del cielo? Gli hanno reso in forma molto semplice, quasi banale, l'antigravitazionale. Gli hanno dato un influsso, un raggio antigravitazionale. Poi quando lui ha tentennato, gliel'hanno tolto. È cominciato ad andare giù. Certo. Che Gesù voleva la fedeltà totale. Scientificamente gliel'hanno tolto. Ecco il peso di Pietro che pesava bene, perché c'era il corpo. Invece Gesù era in astrale, camminava in astrale, poi astrale semi-materializzato, poi si è materializzato e ha posto in essere la sua antigravità parziale. Muy interesante el mecanismo de cómo se produjo el caminar del cuerpo físico de Pedro sobre las aguas. Primero, Pedro pensó y sintió que quería hacerlo, ir tras su maestro. Pero después racionalizó con su mente, perdió la fe y empezó a hundirse. De la forma que explicaron ahí Giorgio y Pier Giorgio. Adelante. Al perder la fe, siente miedo y el rayo antigravedad que le habían mandado al cuerpo de Pedro para que pueda caminar sobre las aguas, le fue quitado por la pérdida de fe. Eso es una enseñanza para hoy, para todo aquel seguidor de Cristo. ¿Tenemos tiempo, Claudio, para alguna lectura de algunas preguntas y respuestas a Giorgio? 5 minutos. Bien, vamos con la entrevista del domingo 22 de junio
Adoniesis, el científico cósmico, a través de Giorgio Bocciovanni, respondió a las preguntas de la psicóloga Michela De Iaco y la joven Sara del Santo. Una entrevista llena de importantes conceptos cósmicos. Vamos a leer solo una respuesta ante tantos acontecimientos de esta humanidad que nos enrumba hacia una guerra nuclear, de algo que puede suceder en un futuro muy cercano con un viaje del estigmatizado italiano Giorgio Bocciovanni a Rusia para intentar en este viaje de parar la guerra nuclear. Le preguntaron sobre nuestra certeza como comunidad de Juan, como humanidad que somos. Y respondió Giorgio: tenemos una certeza, que los extraterrestres aterrizarán. Esto es lo que nos hace vivir, a mí y a nosotros. De lo contrario, la vida en este mundo ya no vale la pena vivir. Así que el balance es negativo. Un experimento ha fracasado. Está hablando acá de que el padre Adonai siente fracaso por esta humanidad que creó, por la maldad que practica esta humanidad. Eso lo encontramos en Génesis 6. Reitero. Así que el balance es negativo. Un experimento ha fracasado. El padre Adonai, los extraterrestres, la Santa Madre, lo han intentado. Existe esta Santa Madre que está verdaderamente enamorada de los seres humanos y aún no suelta el brazo del Padre. Debemos esperar, dice Giorgio en su respuesta. Mientras esperamos, el Padre nos pregunta: ¿estamos listos para dar nuestra vida, para salvarnos y poder poblar el tercer milenio? Debemos estar listos. Yo, dice Giorgio, intenté ir a Gaza y me lo impidió el Padre. Ahora quiero intentar ir a Rusia. Aclaramos esto. Cuando empezó la matanza en Gaza de los palestinos, Giorgio pidió al cielo, al Padre, de ir a parar esa matanza. Y el Padre le dijo que no. Ahora Giorgio, ante los eventos nucleares que están ocurriendo, intenta o pide ir a Rusia. Y dijo: ahora quiero intentar ir a Rusia. Es un plan muy preciso, el contacto masivo. Lo que no sé es qué quedará de la humanidad. Solo Dios Todopoderoso lo sabe. Está hablando del uso de armas nucleares. Lo que sé es que habrá un contacto entre nuestra civilización, la que quede, porque como saben, pueden quedar 5 millones de personas en una guerra nuclear, pero sigue siendo una civilización terrestre. A estos seres bajan y hablan con estos pobres millones de seres agraciados. Está diciendo acá Giorgio que los seres extraterrestres pueden bajar y hablar con estos 5 millones o menos que queden de una guerra nuclear. Los sanan, les imparten ciencia a estos 3 o 5 mil millones. No lo sé, dice Giorgio. Estoy luchando para evitar que no quede nadie. Por eso el viaje a Rusia. Seguramente habrá un contacto con estas civilizaciones. Probablemente el primer contacto será con estos seres que llamamos Apu, de pequeña estatura, pero extraordinariamente evolucionados, portavoces de Adoniesis. El segundo contacto será con estos hermosos seres de luz, los arcángeles. Estos seres pueden detener una guerra atómica en 10 minutos. Detienen todas las armas. Una guerra entre nosotros y los seres de luz
durará solo 3 segundos. Con sus láseres de antimateria, los extraterrestres destruyen la estructura completa de las armas que se derretirán. Reiteramos, ante tanto movimiento de armas nucleares y la desesperación del presidente ruso Vladimir Putin, que se acercan cada vez más a sus fronteras y se puede defender con armas nucleares, Giorgio Bongiovanni viajará a Rusia para evitar y pedir a Rusia, a través de los extraterrestres, que depongan sus armas nucleares. Si Rusia acepta, no habrá guerra nuclear, porque estos seres, con esos láseres antimateria, destruirán las armas nucleares de Occidente. Para el oyente aclaramos, la civilización Apu es una civilización que está en tercera dimensión segunda, equiparable a los 1000 años que nos habla el Apocalipsis de Juan en su final. Claudio, agradecemos al diario El País por sus informes, al canal 26 por sus informes y todos sus periodistas. Lo mismo que a Michele De Iaco y a Sara del Santo por la entrevista a Giorgio Bongiovanni. Excelente, Jorge. Impresionante lo último que nos acabas de compartir. La posibilidad cierta a través de intermediarios de llegar directamente al presidente Putin como una forma de impedir el uso de las armas nucleares. Rusia está siendo acosada, como tú bien dijiste, muy fuertemente por la OTAN. Ellos esperan que o piensan que Rusia nunca va a reaccionar y nunca va a usar las armas nucleares, y por eso que insisten. Y Rusia, como no está dispuesta a ser sometida, está pensando en usar las armas nucleares, de verdad. Entonces, esta situación es muy difícil y en estas circunstancias se da esta posibilidad, que eventualmente las cosas podrían cambiar abruptamente. Así que estaremos atentos y los mantendremos informados, mis queridos telespectadores. Les damos las gracias por acompañarnos y los esperamos la próxima semana a esta misma hora en su programa Verdadera Justicia, aquí desde GB Latam TV. Muchas gracias y buen día.